Saludos y bendiciones. Mi nombre es Ángela González, estudiante del primer año sección B de la modalidad semipresencial de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora Guanare, del subproyecto Derecho Romano 1 a cargo de la profesora Carmen Navarro, referente al módulo 2, sujeto de derechos y personas. Etimológicamente, la persona proviene del latín personalis. La proposición en latín expresa contundencia y sonare es hacer ruido, sonar, lo que significa retumbar con ruido. Además, la persona se clasifica según los romanos en personas naturales, físicas, humanas, y las personas naturales que tienen la capacidad de obrar por sí mismas y gozar de derechos y obligaciones, considerado como personalidad jurídica plena. Las personas físicas son aquellos seres vivos que no tenían capacidad de obrar por sí mismos, como los niños, los enfermos mentales, del cual necesitaban de un representante legal, y la persona humana tenía personalidad jurídica plena, pero no necesariamente tenía capacidad de obrar. Libres y esclavos. Es fundamental realizar la distinción entre ambos, dado que las personas libres eran ciudadanos romanos y extranjeros, teniendo derechos y libertades de ser reconocidos por la ley, como acceso a la educación, propiedades y tener cargos públicos en la política de la sociedad. Por el contrario, el esclavo tenía un amo, carecía de capacidad jurídica, considerado objeto que podía ser comprado y vendido como mercancía, sometidos a voluntad de sus amos. Las personas jurídicas, morales o colectivas. Las personas jurídicas en el derecho romano se refiere a entidades que gozan de capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones. Las personas morales eran entidades creadas por el derecho para un fin determinado, como las corporaciones, siendo regulados por la ley. En cambio, las personas colectivas eran agrupaciones de individuos que se reunían para llevar a cabo un fin común, como las asociaciones y colegios, no teniendo capacidad jurídica y debían ser representados ante los actos jurídicos. Los sujetos de derechos se clasifican en dos: sui juris y los alieni juris, siendo el sui juris individuos que gozan de plena capacidad jurídica, y se encontraban los hombres libres, ciudadanos romanos y jefes de familia. El alieni juris eran ciudadanos que no gozaban de capacidad jurídica, que necesitaban un representante o un tutor para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Allí se encontraban las mujeres, los menores de edad, los esclavos y ciertos extranjeros. En la capacidad jurídica existen dos: la capacidad goce y la capacidad de ejercicio, siendo la primera la actitud para ser titular de derechos y obligaciones, sin importar si tengan la capacidad para ejercerlo. En cambio, la capacidad de ejercicio se da por ejercer por sí mismo derechos y obligaciones de forma autónoma y podrían variar por factores como la edad, el estado mental de la persona. Las causas modificativas de la capacidad jurídica comprenden principalmente en la esclavitud y en la infamia, donde la esclavitud era la situación jurídica más extrema de la pérdida de la capacidad. No tenían derechos civiles y estaban bajo la autoridad absoluta de su dueño. Y en la infamia, temporalmente las personas perdían sus derechos civiles por haber cometido hechos vergonzosos como la quiebra, el adulterio, la prostitución y la falsedad en documentos públicos. Los requisitos relativos a la existencia humana para los romanos: la existencia humana se basa en una combinación de los elementos físicos, mentales, morales y sociales, que definen el hombre como un ser completo que debían cumplir algunas exigencias, como la de tener un cuerpo físico, capacidad de pensar y razonar, logrando comunicarse con otros seres humanos. El nascituris, curador ventris, es una figura encargada por velar por los intereses del feto aún no nacido, la cual refleja la importancia del control del vientre femenino en la antigua Roma. Era la de representar al nasciturus en asuntos legales como herencias y donaciones que podrían afectar su bienestar. El estatus de la persona romana. El estatuto de una persona estaba determinado por varios factores, como el linaje, riqueza, educación y posición social, existiendo tres clases: los patricios, aristócratas de la sociedad de familias fundadoras; los plebeyos eran la clase obrera y comerciante de la sociedad romana; y los esclavos,
considerado como la propiedad de los dueños y que tenían derechos legales y utilizados como manos de obra en las casas, en las minas y en las fincas. Status libertatis. En la antigua Roma, la libertad era un privilegio reservado para los ciudadanos romanos y sus descendientes. En cuanto al estatus, podría cambiar a lo largo de la vida de una persona, bien sea por nacimiento o por manumisión. Teniendo en cuenta el régimen de la esclavitud y las causas son el nacimiento, la cautividad de guerra y condena penal. La condición jurídica del esclavo de su organización total a su dueño y la tenía capacidad jurídica. No contraían matrimonio ni tenían bienes. El amo tenía obligaciones unidas por el esclavo que eran de carácter económico y civil, donde el amo debía proporcionarle alimento, vestido y alojamiento, y velar por la conducta del esclavo. La manumisión es un proceso complejo que permite al esclavo obtener su libertad, pero también implicaba ciertas limitaciones o obligaciones para los libertos, teniendo como efecto para el esclavo poder vivir como un ciudadano libre, y para el amo la pérdida de su propiedad sobre el esclavo. Por otra parte, el derecho de patronato era una figura jurídica compleja que regulaba las relaciones entre patronatos y clientes, otorgando derechos y responsabilidades a ambas partes. Por consiguiente, teniendo los tipos de manumitidos, que son por manumisión por la ley, por testamento y por vindicta. En los status civitatis, la regía la posición y los derechos de los individuos dentro de la sociedad. El régimen de los ciudadanos romanos en la adquisición de la ciudadanía era un proceso complejo y difícil para obtenerla, dado los numerosos privilegios y beneficios. Aquellos que la poseían, el estatus romano era considerado como un símbolo de honor y prestigio ante la sociedad, pero la pérdida de la ciudadanía era una sanción seria que implicaba inclusión de los derechos y los beneficios asociados a la comunidad romana y se aplicaba en caso de infracciones graves a las leyes, teniendo como una condición jurídica de los ciudadanos romanos que era esencial para la estructura de la sociedad romana, en la posibilidad de ocupar cargos públicos y ser magistrados, senadores, del cual podrían ser revocados en caso de cometer ciertos delitos. Los no ciudadanos poseían ciudadanía romana, como podían ser algunos extranjeros y los esclavos, que limitaban su capacidad de participación en la vida de las sociedades. En cambio, los peregrinos en la época romana eran considerados como individuos dignos de protección y respeto durante su estadía, reflejando la importancia que se le daba a la fe. En los estatus familiares son fundamentales para regular las relaciones familiares y sociales, estableciendo una jerarquía de poder y autoridad dentro de la familia. El ciu iuris es la capacidad jurídica de una persona de actuar por sí misma en asuntos legales, considerada en un signo de madurez. En cambio, el alien iuris eran como las personas como las casadas, los menores de edad y los esclavos, que se encontraban bajo la autoridad de otros. La condición jurídica de los ciu iuris y alienio iuris tenían plena autonomía legal y podían actuar en nombre del propio. Por el contrario, los alienio iuris requerían de un tutor para realizar actos jurídicos. En definitiva, los sujetos de derechos y de personas enseñan la importancia de la igualdad en la justicia y en la protección de los derechos individuales en cualquier sistema jurídico, aportando a la sociedad ser más justa y equitativa. Gracias, eso es todo.